Hebreos, capítulo 2, parte 3, 57-08-28. Predicado el miércoles 28 de agosto de 1957 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 41 minutos, 1, el séptimo, octavo, noveno y décimo capítulo, de ahí en adelante. ¡Ay, Dios mío! Tengan lápiz y papel, y todo listo, porque creo que el Señor nos va a dar un gran momento. Ahora, Pablo está exaltando y posicionando al Señor Jesús. Ahora, si terminamos esto esta noche, domingo por la mañana, lo cual se integrará perfectamente con el mensaje del domingo por la mañana, porque está separando el sábado. Esa es una gran pregunta entre los sabatistas hoy. Y los invito a todos a venir el domingo por la mañana. ¿Por qué? ¿Cuál es correcto? ¿El sábado o el domingo para adorar? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y entonces, sí, este libro está separando la ley de la gracia, y está colocando a cada una en su lugar. Los hebreos fueron criados por la ley, y Pablo les estaba diciendo cómo la gracia jugaba con la ley. 2. Ahora, veamos un poco de contexto. Vamos a empezar desde atrás. Por cierto, me compré unas gafas para leer. Quizás pueda, si se me cae algo esta noche, las tengo. Ya sabes, me faltan 2 años para cumplir 50, y ya no veo como antes, de cerca. Cuando mi vista, empiezo a notar que las palabras se me nublan, pensé que me estaba quedando ciego. Fui a un examen, y el médico me dijo, no, hijo, acabas de cumplir 40. Bueno, me dijo que si vivo lo suficiente, podría volver y recuperar esa miopía. Me dijo, ahora, ¿puedes leer la Biblia si la empujas? Le dije, sí. Dijo, después de un tiempo, tu brazo no será lo suficientemente largo. 3. Y así espero ahora, en este estudio, que, esta pequeña Biblia Collins tiene una letra grande. La distingo bastante bien. Pero cuando llegamos a las partes más profundas, donde tenemos que combinar el Nuevo y el Antiguo Testamento, tengo una pequeña Scofield. Y estoy acostumbrado a la Biblia Scofield, a sus marcas. Ya no leo las notas de Scofield, porque no estoy de acuerdo con él en muchas de sus teorías. Pero me gusta cómo está organizada, porque, la tengo desde hace mucho tiempo y la leí mucho hasta que sé cómo encontrar mis temas. Todo esto es nuevo para mí, la enseñanza, y no soy muy buen profesor. Pero si me aguantan un poco, les diré la verdad, hasta donde sé. 4. Ahora bien, este libro es, Pablo, ¿recuerdan? Él era, ¿cómo lo encontramos? Para empezar, era un gran maestro, o un gran erudito. Y se formó en el Antiguo Testamento. ¿Alguien puede decirme quién fue su maestro? Gamaliel, uno de los maestros más destacados de la época. Y luego, Pablo, descubrimos que un día antes de que lo llamaran Pablo, ¿alguien puede decirme cómo se llamaba? La congregación responde, Saulo. Saulo. Era una gran autoridad en Jerusalén, una autoridad religiosa. Y surgió como un hombre verdaderamente educado y religioso. Hablaba 4 o 5 idiomas diferentes y era muy inteligente. Bueno, ¿le ayudaron su educación e inteligencia? No. Dijo que tuvo que olvidar todo lo que sabía para aprender de Cristo. Así que descubrimos, entonces, que no se necesita un hombre inteligente ni educado. Se necesita un hombre dispuesto a humillarse ante Dios, sin importar cuán. Filipenses 3, 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. Filipenses 3, 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabías que Dwight Moody era tan inculto hasta que, siendo honesto, sus escritos eran de una pobreza terrible? Tenían que retocar sus mensajes constantemente. Era un escritor tan malo, muy inculto. ¿Sabías que Pedro y Juan, de la Biblia, eran tan incultos que ni siquiera podían escribir su propio nombre, y no lo reconocerían, puesto ante ellos? El apóstol Pedro, quien tenía las llaves del reino, no reconocería su nombre firmado ante él. Piénsalo. La Biblia dice que era ignorante e inculto. Así que eso me da una oportunidad. Amén. Sí, Señor, eso continúa, descubrir que Dios pudo hacerle eso a un hombre. Ahora bien, y descubrimos que tan pronto como Pablo tuvo una gran experiencia, quiero preguntarte, ¿es una experiencia venir a Cristo? ¿Todos tienen una experiencia? Sí, Señor. Sí, Señor. Es un nacimiento. Es una experiencia. Y así estuvimos en una universidad luterana hace poco. Hechos 4, 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron, y les reconocieron que habían estado con Jesús.
Tuve el privilegio esta tarde. Se suponía que debía estar allí a las 12 para cenar con Tomaire. ¿Cuántos han oído hablar de él, el famoso guerrero de oración irlandés? Ha estado con el hermano Epp en su programa y se ha presentado aquí en muchos lugares de Estados Unidos. Cené con él hoy. Llegué unas 3 horas tarde. Eran las 3:30, las 4 menos cuarto cuando cenamos, pero no pasó nada. Estábamos hablando de que Jesucristo es la cabeza de todas las cosas. 7 Ahora bien, cuando Pablo descubrió esto, tuvo esta experiencia. Y antes de aceptarla, debía volver a la Biblia. Y descubrimos que partió a otra nación, y allí permaneció 3 años, escudriñando las escrituras para ver si su experiencia era correcta. Ahora, nos damos cuenta de que tenía que afrontar un gran desafío. Tenía que regresar y decirle a su iglesia y a toda la gente que las mismas cosas que él había perseguido eran correctas. ¿Tenían que hacer algo así? Ciertamente, casi todos lo hicimos. Tuvimos que regresar y decir. Esas personas a las que llamábamos santos rodeadores, al final descubrieron que tenían razón. Eso es todo. Solo tuvimos que cambiar. Y lo que antes odiamos, ahora lo amamos. Es una conversión, algo extraño. Gálatas 1:16 Para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, Gálatas 1:17 No subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Gálatas 1:18 Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y estuve con él 15 días. Dije eso de santo rodador. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Pero llaman así a la gente. Gente de santidad. Pero no hay santos rodadores. No existe tal cosa. No hay registro de ninguna iglesia registrada así, que yo sepa, de las más de 960 denominaciones diferentes. No existe tal denominación como santo rodador. Es solo un nombre que el diablo le puso a la iglesia. Pero los llamaban, en aquellos días, ¿cuántos saben cómo los llamaban en la época de Pablo? Herejes. ¿Sabes qué significa hereje? Locos. Es gente loca. Así que prefiero que me llamen santo que hereje. No lo harías tú. Si los llamaran así y se alegraran, ¿y qué nos dijo Jesús que hiciéramos al respecto? Dijo, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en el cielo es grande, pues así persiguieron a los profetas que os precedieron. Y así lo hicieron. Mateo 5:12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hechos 24:14 Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. 9 Se dice que estén sumamente contentos. Cualquier cosa excesivamente se eleva muchísimo, una verdadera felicidad. Y los discípulos, al ser hallados dignos de llevar el oprobio del nombre de Jesús, se regocijaron con gran alegría por poder llevar el oprobio de su nombre. Y hoy, mucha gente, si los hubieran llamado santos rodantes, se habrían acobardado. Vaya, quizás me equivoqué al principio. Pero estaban felices. ¡Ay, Dios mío! Llevar el nombre. Y ahora, en el siglo II, los llamaban cruzados. Fue entonces cuando los cristianos solían cargar una cruz sobre sus espaldas para mostrar que estaban crucificados con Cristo. Los llamaban cruzados. Sé que los católicos se llaman así, pero esa no era la Iglesia católica. Era la Iglesia protestante antes de llamarse protestante. Protestaba solo contra el pecado. La razón por la que hoy se llama protestante es porque protestaba contra el dogma católico. Pero aún así, no era sectario en ese momento, cuando los llamaban crossbacks. Mateo 5:12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 10 Consíganse la historia de Josefo y los otros escritores, y las 2 Babilonias de Hislop, etc. Y descubrirán que es cierto, que no existía una iglesia. La primera iglesia organizada fue la católica, unos 300 años después de los últimos apóstoles. Unos 300 años después, se organizó la Iglesia Católica. Y se desató una persecución que obligó a la gente a unirse a la Iglesia Católica, y lograron la unificación de la Iglesia y el Estado. Eso fue después de la llamada conversión de Constantino del paganismo al catolicismo. Pero si alguien lee su historia, él no se convirtió, las cosas que hizo. Dios mío. Lo único que hizo religiosamente fue colocar la cruz en la iglesia de Santa Sofía. Eso fue lo único que hizo, incluso actuando religiosamente. Era un réprobo. Pero lo llaman su conversión.
Esto se compara con algunas supuestas conversiones de hoy. 11 Pero descubrimos que cuando Pablo se convirtió y tuvo esta experiencia real, cambió por completo. Y, como saben, conversión significa dar un giro. Vas por este camino, giras y regresas por este. Sí, señor, es un cambio radical. Y Pablo, tan pronto como se convirtió, antes de que pudiera tener su experiencia, tuvo una experiencia maravillosa. Creo que cuando aceptas a Cristo como tu Salvador personal, es una experiencia. Creo que el gozo de saber que tus pecados han sido perdonados te llena el corazón de alegría. Pero luego, cuando el bendito Espíritu Santo desciende, esa es una experiencia, ese nuevo nacimiento, que nunca olvidarás. Te conviertes en hijo de Dios. Y esto es lo que lo hace, ¿cómo lo sabe, hermano Branham? 12 Ahora bien, estas son lecciones de enseñanza. Mucha gente, los metodistas intentan decir, gritaron cuando lo consiguieron. Bueno, está bien. Si lo conseguiste y gritaste, bien. Que gritaras no era señal de que lo tuvieras. Porque muchos gritaban y no lo tenían. Los pentecostales decían, cuando hablaban en lenguas, lo consiguieron. Está bien. Si hablabas en lenguas y lo conseguiste, está bien. Pero podrías hablar en lenguas y aún así no tenerlo. Así que, como ven, después de todo, es la experiencia de pasar de muerte a vida, cuando todo lo viejo muere y todo se hace nuevo, Cristo se hace real, lo viejo se desvanece. Las viejas raíces de la carnalidad, ¿saben cómo arrancar una raíz? Solíamos tomar una azada y simplemente cavarla hasta que no quedara ni una pizca. Y decían, si alguna raíz de amargura brota en ti, arráncala. Y así es. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, arrancar todas las raíces. Desenterrarlas, amontonarlas, quemarlas, deshacerse de ellas. Entonces, si hacemos eso, obtendremos una buena cosecha. Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 2 Corintios 5, 17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Efesios 4, 31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Hebreos 12, 15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ni que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. 13 Ahora bien, Pablo sabía que algo había sucedido, así que regresó a Arabia y allí estudió durante 3 años a todos los profetas del Antiguo Testamento y cómo profetizaban. Y descubrió que era absolutamente cierto. Comparen eso con la experiencia que tuvimos hoy aquí en esta pequeña iglesia. La aparición del lucero de la mañana, esa gran luz que descendía y anunciaba y mostraba cosas que sucederían. Es maravilloso. Pero mis hermanos ministros me dijeron que era del diablo, y no pude entenderlo. Así que no dije nada al respecto, hasta que una noche, en Greens Mill, Indiana, el ángel del Señor caminó por el lugar, se paró allí y lo demostró con las escrituras. Entonces se incendió. Y entonces empezó a arder. Apenas el domingo pasado, vimos las marcas infalibles de Jesucristo, quien puede tomar a un hombre que no ha caminado y que ha perdido el equilibrio, cuando los médicos Mayo y los mejores dijeron, consumado para siempre, y quedar ciego. Levantarse y salir del edificio, bajando las escaleras con su silla de ruedas. Podía caminar y ver como cualquier otra persona. Eso demuestra que es el poder del Señor Jesús resucitado. Ahí está. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿no nos alegra saber que Dios ha vindicado esta gran experiencia que tenemos, comparándola con esta Biblia y con las promesas? Por lo tanto, debemos estar sumamente contentos. Y nos damos cuenta de que en el capítulo 2, encontramos, no debemos permitir que estas cosas, no debemos descuidarlas. Debemos aferrarnos a ellas. ¿Y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué haremos, a la luz de la palabra de Dios, cuando estemos ante el tribunal? No podrán decir, nunca supe nada diferente. Claro que sí. Pues bien, el hermano Branham pudo haberse equivocado. Es cierto. Pero Dios no se equivoca. Su palabra no se equivoca. Y piensen en lo mismo, la Biblia, que una vez vivió en los apóstoles, y ahora vive de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 2, 1 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2, 3 ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande?
la cual, anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 15. Cuando pienso que tengo 48 años, casi 50, y que mi juventud ya pasó, etc. Saber que desde niño tuve esta bendita promesa y la he declarado a mis hermanos y hermanas. Y ver a los literalmente miles que han salido de la oscuridad. Saber que vamos a nuestro hogar eterno, a los bienaventurados. Y si este tabernáculo terrenal se disuelve antes de que termine de predicar, hay alguien esperándolo allá. Aleluya. Saber que hay docenas de personas sentadas aquí que, si dejaran esta vida ahora mismo, antes de que pudiéramos llevar sus cuerpos a la funeraria, estarían en ese cuerpo glorioso allá, regocijándose con los santos de Dios ya en la presencia de Dios, para vivir para siempre con la perfecta vindicación absoluta de que así es. Amén. 2 Corintios 5, 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 16. Eso haría gritar al presbiteriano. El domingo sí, ¿no? Esa gente era presbiteriana. Ciertamente lo haría, pensar, con razón la gente se emociona. Porque si te emocionas al batear una pelota o lanzarla a una canasta, cuanto más te emocionará saber que has pasado de muerte a vida, que eres una nueva creación en Cristo. Lo sabes por la forma en que tu espíritu te aleja de la malicia, el engaño, la enemistad y todas las cosas del mundo y tu corazón se centra en Cristo. Esos son tus motivos. Eso es todo lo que piensas en tu mente, en tu corazón, todo el día y toda la noche. Cuando te acuestas por la noche, y pones tus manos detrás de ti así, y simplemente te quedas allí y lo alabas hasta que te duermes. Despierta, por la mañana, todavía alabándolo. Amén. Dios mío. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 17. He intentado alabarlo, una mañana, el hermano Watts y yo nos levantábamos sobre las 4, saliendo temprano a cazar ardillas. Creo que lo alabo bajo cada árbol que recobro. No puedo ver un árbol sin alabarlo. Pienso. Él lo hizo crecer. Ve a un pequeño saltamontes volar. Él conoce a ese saltamontes. Dirás. Tonterías, hermano Bill. No, no lo es. Él sabe dónde está cada ardilla. Sabe dónde está cada mariposa. En una ocasión, necesitaba dinero, y dijo: Pedro, hace un rato un pez se tragó una moneda, la justa, la que necesitamos, ve a echar el anzuelo, yo lo enviaré allí. Quítale esa moneda de la boca, porque no puede usarla. Ve a pagarle nuestro diezmo, nuestro tributo. Amén. Mateo 17, 27. Pero para no ofenderlos, ve tú al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás una dracma. Tómala y dásela por mí y por ti. 18. Y hace unas semanas vi un pececito muerto en el agua. Todos ustedes escucharon la historia. Allí están el hermano Watts, su hermano y los demás para presenciarlo, y ese pececito estuvo muerto durante media hora en el agua, con las entrañas desgarradas. Y el gran Espíritu Santo descendió, después de haber dicho, el día anterior, verán la resurrección de un animalito. Y a la mañana siguiente, poco después del amanecer, vimos a ese pececito, no por mucho tiempo. Cuando el Espíritu del Señor descendió y dijo: Pececito, Jesucristo te sana. Y ese pececito muerto, que había estado flotando en el agua durante casi media hora, revivió y se alejó nadando con todas sus fuerzas. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué maravilloso es él! 19. Con razón Pablo pudo decir que él era del orden de Melquisedec. Él era Melquisedec. Melquisedec no tuvo principio de días. No tuvo fin de años. No tuvo principio ni fin de vida. No tuvo padre ni madre. Así que no pudo haber sido nadie más. Sea quien fuere, sigue vivo esta noche. Así que él es, solo un tipo de vida eterna, y esa pertenece a Dios. Anoche, cuando conversábamos, un hermano no entendía la Trinidad de Dios ni cómo hablábamos de ella. Como Jesús, un hombre de unos 30 años, estaba allí, y dijeron: nuestros padres comieron el maná en el desierto. Él dijo: y todos están muertos. Pero él dijo: yo soy el pan de vida que viene del cielo de Dios, que el hombre come y no muere. Dijeron: nuestros padres bebieron de la roca en el desierto. Él dijo: yo soy esa roca. Un hombre de 30 años. Dijo: Abraham se regocijó de ver mi día.
¿Por qué? Dijo, ahora me dices que eres tan viejo como Abraham, y aún no tienes 50 años, y dices que has visto a Abraham, quien murió hace 800 años. Sabemos que ahora tienes un demonio. Estás loco. Eso es lo que significa un demonio. Persona loca. Dijo, tienes un demonio y estás loco. Él dijo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Eso es lo que él era. No era solo un hombre, ni un profeta. Él era Dios, Dios morando en la tierra en un cuerpo de carne llamado Jesús, el Hijo encarnado de Dios. Eso es exactamente lo que él era. Juan 6:31 Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Juan 6:49 Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Juan 8:56 Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio, y se gozó. Juan 8:57 Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Juan 8:58 Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 10:20 Y muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Hebreos 7:3 Sin padre, sin madre, sin descendencia. Que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. 20 Ahora, lo encontramos aquí, que, en la última parte, ahora, del cierre del segundo capítulo, al que quería llegar, comenzando con el versículo 16, o el versículo 15. Y los libró, por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre toda la vida. Eso es lo que dijo que hizo Jesús. Que vino a liberarlos de la esclavitud, a quienes habían estado temiendo a la muerte toda su vida, ahora no hay necesidad de temer a la muerte. Claro que sí, ninguno de nosotros quiere, lo que llamamos, morir. Pero ¿saben que si una persona nace de nuevo, no puede morir? ¿Cómo puede tener vida eterna y luego morir? No puede hacerlo. Lo único es la muerte, la palabra muerte significa la separación. Ahora se separará de la presencia de nuestros ojos. Pero siempre está en la presencia de Dios, y siempre lo estará. Así que la muerte no es algo difícil. La muerte es algo glorioso. La muerte es lo que nos lleva a la presencia de Dios. Hebreos 2:15 Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 21 Pero ahora, claro, nosotros, siendo humanos, caminamos en estos elementos oscuros, y no los entendemos como deberíamos. Y, por supuesto, cuando llegan los dolores de muerte, incluso los más santos temen y retroceden. Hizo que el Hijo de Dios dijera, ¿podría pasar esta copa? Es algo horrible. No se equivoquen, porque la muerte es una pena del pecado, y tiene que ser horrible. Pero si pudiéramos mirar más allá de la cortina, allá. Allí es donde pasó, bendito sea el Señor, justo más allá de la cortina. Ahí es donde el hombre desea mirar esta noche. La pequeña Anna Mae Snelling y los demás solían cantar una canción aquí. Señor, déjame mirar más allá de la cortina del tiempo. Todos quieren ver eso. Mateo 26:39 Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Marcos 14:36 Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Lucas 22:42 diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 22 Ahora, aquí estamos en el versículo 16. Porque ciertamente no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó sobre sí la descendencia de Abraham. Oh, queremos aferrarnos a eso de nuevo ahora. Ahora vamos a llegar directamente a... Porque la primera parte de este tercer capítulo, la última parte, se integra con ese día para el Sabbat, para este próximo domingo. Ahora, observen. No tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles. Ahora bien, ¿de quién es él? ¿De Cristo? ¿Quién es Cristo? Dios. El Logos de Dios. Ahora, permítanme explicar esto de nuevo, para que estén seguros. Dios no son tres dioses. La Trinidad de Dios es una. Padre, Hijo, Espíritu Santo, no significa que haya tres dioses diferentes. Si lo fuera, seríamos paganos. Esa es la razón por la que los judíos no pueden entender, nunca se enseñó en la Biblia. Ahora se enseña en la Iglesia Católica, absolutamente. De ahí viene el bautismo trinitario. Hebreos 2:16 Porque ciertamente no tomó naturaleza de ángeles, sino que tomó a la descendencia de Abraham.
En África te bautizan 3 veces boca arriba. Una por Dios Padre, otra por Dios Hijo y otra por Dios Espíritu Santo. Eso sí que es un error. No hay enseñanzas de eso en la Biblia. Y eso es lo que enseñaban. Se transmitió a través de Lutero a Wesley, y a lo largo de los siglos. Pero nunca fue una enseñanza bíblica. Siempre ha sido un error, desde que comenzó. 24 Así que, Dios estaba en el principio. Antes de que hubiera luz, antes de que hubiera un átomo, antes de que hubiera una estrella, antes de que hubiera algo visible, Dios llenaba todo el espacio. Y en eso no había nada más que pureza, amor puro, santidad pura, justicia pura. Era espíritu. Cubrió todo el espacio desde la eternidad. Bueno, no podemos comprenderlo. Va más allá de cualquier cosa que pudiéramos imaginar. Como a través de ese cristal, podríamos ver 100 y tantos millones de años de espacio-luz. Piénsenlo. 100 millones de años de espacio-luz. Y la luz viaja a unas 8000 millas por segundo. Y 100 millones de años de espacio-luz, solo piensen cuántos millones de millas serían eso. Ni siquiera podrían numerarlo. Podrían simplemente tomar una fila de 9 y correrla alrededor de Jeffersonville, y aún así no lo habrían descompuesto en millas, de millas. Piénsenlo. Y más allá de eso todavía hay estrellas y planetas. Y Dios, antes de que uno de ellos fuera, Él era, vean. 25 Y ahora el Logos que salió de Dios, que era el Logos, todo esto comienza a tomar forma corporal. Y esta forma corporal se llamaba, en la enseñanza del erudito, Logos. El Logos que salió de Dios. En otras palabras, una palabra más adecuada para ello era lo que llamamos teofanía. Teofanía es un cuerpo humano glorificado. No exactamente de carne y sangre como lo será en su etapa glorificada, sino que tiene la forma de un cuerpo humano que no come ni bebe, pero es un cuerpo. Un cuerpo que nos espera tan pronto como lo dejemos. Ahora, allí, entramos en ese cuerpo. Y ese es el tipo de cuerpo que Dios era. Porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26 Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 26 Ahora bien, cuando el hombre se convirtió en ese cuerpo, tenía control sobre todos los peces, aves y bestias del campo. Y entonces no había hombre para cultivar la tierra. Génesis 2, Él creó al hombre varón y hembra, pero no había hombre para cultivar la tierra. Entonces Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Le dio una mano como la de un chimpancé. Le dio un pie como el de un oso. Lo hizo a imagen, y este cuerpo terrenal es a imagen de la vida animal, y está hecho del mismo tipo de material. Tu cuerpo está hecho del mismo tipo de material que un caballo, o un perro, o cualquier cosa similar. Está hecho de calcio, potasa, petróleo, luz cósmica. Eres simplemente, toda esa carne no es la misma carne, es carne diferente, pero está hecha del polvo de la tierra de donde proviene. Pero la diferencia entre un animal y un hombre. Dios puso un alma en el hombre y no en el animal, porque el alma que estaba en el hombre es esa teofanía. Oh, nunca llegaré a esta lección, pero tengo que entender esto. Génesis 2:5 Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Génesis 2:7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Miren. ¿No recuerdan cuando Pedro estaba en prisión y el ángel del Señor vino y abrió las puertas? El otro día, estábamos recorriendo el supermercado aquí arriba, y la puerta se abrió frente a nosotros. Dije, ¿saben? La Biblia lo mencionaba primero. Ahora bien, la puerta batiente está sola. Y cuando Pedro salió, pasando junto a los guardias, no lo vieron. Pasó a la guardia interior, a la guardia exterior, salió al patio, atravesó el muro y salió a la calle. Y ninguno de ellos sabía quién era, y no le hicieron caso, pensaron que era otro guardia o algo así. Simplemente pasó, y la puerta se abrió sola al salir, y se cerró. Y cuando salió, creyó haber tenido un sueño. Y fue a la casa de Juan Marcos, donde tenían una reunión de oración, y él estaba, el hermano Branham toca. Hechos 12:7 Y he aquí, un ángel del Señor se le acercó, y una luz resplandeció en la cárcel.
y tocó a Pedro en el costado, y lo levantó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hechos 12:9 Y él salió, y le seguía. Y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que creía ver visión. Hechos 12:10 Y cuando pasaron la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió espontáneamente. Y saliendo, pasaron por una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Hechos 12:12 Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. 28 Oh, él es glorioso. Es maravilloso. Ahora bien, él no fue hecho en forma de ángel, sino que tomó la descendencia de Abraham. Dios se convirtió en la descendencia de Abraham. Si tuviéramos tiempo de retroceder y mostrar cómo lo hizo en el pacto, me han oído predicar sobre ello muchas veces, cómo tomó esos animales, los cortó en pedazos y arrojó la tórtola y el pichón. Luego miró y notó un poco de humo negro y horroroso, la muerte. Luego, un horno humeante, el infierno. Pero más allá de eso, había una pequeña luz blanca. Y esa pequeña luz blanca se extendía entre cada pieza de ese sacrificio cortado, mostrando lo que él haría. E hizo un juramento al hacerlo, y escribió un pacto que mostraba lo que haría. Y Jesucristo vino a la tierra, Dios, Emmanuel, Dios hecho carne, y en el Calvario, fue despedazado. Y su espíritu regresó a la iglesia. Y su cuerpo fue levantado y colocado en el trono de Dios. ¿El trono de Dios? El que está en el trono es un juez. Lo sabemos. Bueno, ¿dónde está el juicio? El Padre ha dado, no juzgues a nadie. Pero el Padre ha encomendado todo el juicio al Hijo. Así que Él es, y su vida es el sumo sacerdote, sentado allí con su propio cuerpo, como sacrificio, para defender nuestras confesiones. Amén. Hermano, eso te llena de vida. Génesis 15:9 Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Génesis 15:10 Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada parte una enfrente de otra. Pero no partió las aves. Génesis 15:12 Y aconteció que al ponerse el sol, cayó sobre Abraham un profundo sueño. Y he aquí que el terror de una grande oscuridad cayó sobre él. Génesis 15:17 Y aconteció que cuando el sol se puso, y ya estaba oscuro, he aquí un horno humeante, y una antorcha de fuego que pasaba entre aquellos hornos. Génesis 15:18 En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Juan 5:22 Porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Hebreos 8:1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. 29 Fíjense, él tomó la descendencia de Abraham. Se hizo hombre. Dios, hecho carne entre nosotros para redimirnos. En otras palabras, Dios se hizo pecado para que nosotros, pecadores, pudiéramos hacernos partícipes de él. Y cuando participamos de él, participamos de éramos personas del tiempo y el espacio, 70. Y Dios descendió y se hizo uno de nosotros, 70 por su tiempo asignado, para que pudiéramos participar de su vida eterna. Y cuando nacemos de nuevo, somos hijos e hijas de Dios, y tenemos vida eterna y nunca pereceremos. Oh, qué bendito Salvador. Oh, no hay manera de escribirlo. No hay manera de explicarlo. Es simplemente inexplicable. Nadie puede explicar cuán grande es. Cuán grande eres. Cuán grande eres. Es correcto. Por lo tanto, en todo le convenía ser semejante a sus hermanos, piensen en eso, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que atañe a Dios, escuchen esto, para expiar los pecados del pueblo. Para reconciliar. Ahora Dios, conociendo la justicia, tuvo que hacerse injusto, para sentir lo que era ser pecador, para volver a reconciliar, mediante la reconciliación, y tener misericordia del pueblo. 2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 2:16 Porque ciertamente no tomó naturaleza de ángeles, sino que tomó a la descendencia de Abraham. Hebreos 2:17 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 30 Siguiente versículo. Escúchalo aquí. Porque en cuanto él mismo padeció, Dios no podía padecer en espíritu.
Tuvo que encarnarse para sentir el dolor de la enfermedad, la tentación de la lujuria, la tentación de la necesidad, la tentación del hambre, el poder de la muerte, para poder asumir la responsabilidad de estar en la presencia del Gran Espíritu, Jehová, el Espíritu, no el hombre, el Espíritu, para interceder por esta vida. Y Jesús tomó eso para interceder por nosotros, porque Él sabe cómo se siente. Cuando enfermas, Él sabe cómo te sientes. Cuando eres tentado, Él sabe cómo te sientes. Hebreos 2, 18, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. 31. Ahora bien, ¿se han dado cuenta de que cuando votamos por un presidente, cada agricultor vota por uno que ha sido agricultor, pues conoce la parte difícil de la vida de un agricultor? Quiere a un hombre que comprenda. Y antes de que Dios pudiera entender, siendo Él esa gran santidad, ¿cómo podría entender, después de condenar al hombre? Por su santidad, condenó al hombre. Y la única manera en que sabrá justificar al hombre es haciéndose hombre. Y Dios cubrió con su sombra a la Virgen y ella dio a luz un cuerpo. No sangre judía ni gentil, sino su propia sangre. La sangre creadora de Dios. Sin sexo alguno, sin deseo sexual. Y esta célula sanguínea, creada en el vientre de esta mujer, dio a luz al Hijo. Y cuando fue bautizado por Juan el Bautista, Juan dijo: doy testimonio de haber visto al Espíritu de Dios, como una paloma, descender y permanecer sobre él. Juan 1, 32. También Juan dio testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. 32. Con razón Jesús dijo que todo el poder del cielo y de la tierra está en mis manos. Dios y el hombre se hicieron uno, los cielos y la tierra se abrazaron, y Él fue quien pudo dar la reconciliación por nuestros pecados. Por eso, en su nombre, la sanación ocurre. Él conoce tus dolores. ¿Has escuchado alguna vez esta cancioncita? Jesús conoce el dolor que sientes, Él puede salvar y sanar. Lleva tu carga al Señor y déjala allí. Así es. Él lo sabe, cuando nuestro cuerpo está atormentado por el dolor y no podemos recuperar la salud, solo recuerda que Dios en el cielo responde a las oraciones. Jesús conoce el dolor que sientes, Él puede salvar y sanar. Solo lleva tu carga al Señor y déjala allí. Eso es todo lo que pide. Déjala allí. ¿Por qué? Él es un sumo sacerdote aquí presente que sabe cómo te sientes. Y sabe cómo reconciliarte con la gracia y cómo devolverte la salud. Él lo sabe todo, Él sufrió. Cuando no tienes donde recostar la cabeza, Él te da lo mismo. Cuando tienes un cambio de ropa, Él te da lo mismo. Cuando te burlan, te persiguen, Él te da lo mismo. 33. Escuchen el último versículo. Bien. Él es capaz de socorrer a los que son tentados. O en otras palabras, Él es capaz de protegerlos, ayudarlos, hacer que se compadezcan de ellos, porque Dios mismo se hizo hombre para sentirlo. ¿Recuerdan la otra noche? ¿No enseñamos sobre eso? Cómo Dios tuvo que, la muerte tenía un aguijón, un susto. Todos sus días estuvieron en esclavitud a causa de esta muerte. Y luego Jesús vino para quitarle ese aguijón a la muerte. Y cuando subía a la montaña, ¿recuerdan cómo lo ilustramos? Esos pequeños puntos rojos en su túnica, y después de un rato, todos se convirtieron en un solo punto grande que salpicaba la sangre a su alrededor. Su pequeño y frágil cuerpo no pudo más y cayó. Simón Cirene, el hombre de color, lo ayudó a cargar la cruz cuesta arriba. Y cuando lo clavaron en la cruz, gritó pidiendo agua. Cualquier hombre que sangra necesita agua. Mateo 27, 32. Y al salir, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón. A este obligaron a llevar la cruz. Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, que venía del campo, y que era padre de Alejandro y de Rufo, a llevar su cruz. Lucas 23, 26. Y mientras le llevaban, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Hebreos 2, 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 18. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. 34. ¿Recuerdan cuando prediqué la otra noche sobre el ciervo y el ciervo tienen sed de las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, oh Dios? Si el ciervo está herido y vivo, perdiendo sangre, tiene que buscar agua o morirá. Me dispararon en el campo, cuando tenía 14 años. Y estaba allí tendido. Y mis piernas me dolían como hamburguesas, disparadas por una escopeta del calibre 12. Y grité pidiendo agua.
Oh, dame de beber. Tenía los labios entumecidos. Mi amigo corrió a un charco viejo, lleno de lodo, pantano. No me importaba lo que fuera. Lo llenó de agua, y yo abrí la boca, y él apretó su gorra así, en mi boca. Pero necesitaba agua. Estaba sangrando. Dijo, dame de beber. Y le dieron vinagre en una esponja, y él lo rechazó, y lo rechazó. Él era el Cordero de Dios que murió en nuestro lugar para reconciliar a la humanidad. ¿Qué era? El Dios del cielo. Salmo 42, 1. Al músico principal, Masquil, para los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Juan 19, 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Y ellos empaparon una esponja de vinagre, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. 35. Billy Sunday dijo una vez que cada arbusto tenía ángeles sentados en él, diciendo, suelta la mano y señala con el dedo. Cambiaremos la situación. Ese grupo de fanáticos religiosos, llamados grandes eruditos con doctorado en DD, pasó y dijo, si eres el Hijo de Dios, a otros salvaste. A ti mismo no puedes salvarte. Baja de la cruz y te creeremos. No sabían que le estaban haciendo un cumplido. Él podría haberse salvado a sí mismo. Pero si se salvó a sí mismo, no pudo salvar a otros. Así que se entregó. Bendito sea su nombre. Se entregó para que yo pudiera ser salvo y tú pudieras ser salvo. Oh, qué amor incomparable. Mateo 27, 40, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo 27, 42. A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. Marcos 15, 31. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, decían unos a otros, con los escribas. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Marcos 15, 32. Que Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él lo injuriaban. 36. Él no tenía por qué estar enfermo. Ese precioso cuerpo virginal no tenía por qué estar enfermo. Pero enfermó para saber cómo interceder por mí cuando yo estuviera enfermo. Él no tenía por qué cansarse, pero sí se cansó. Una vez leí un pequeño relato al respecto, no sé si es auténtico. Cuando resucitó a aquel niño de Naín, se sentó en una roca y gimió con dolor de cabeza, porque tuvo que cargar con nuestra enfermedad. Tuvo que cargar con nuestro pecado, y allí murió. Y en el Calvario, cuando aquella vieja abeja y la muerte le clavaron el aguijón, cualquiera sabe que cuando una abeja clava su aguijón, ya no puede picar. Cuando la abeja vuela, o cualquier insecto que pica, cuando clava su aguijón, se lo saca. Sigue siendo una abeja, pero no tiene aguijón. Lo único que puede hacer es zumbar y hacer mucho ruido. Eso es lo único que la muerte puede hacerle al creyente. Hacer mucho ruido. Pero aleluya, bendito sea el nombre del Señor, Él ancló ese aguijón de la muerte en su propia carne. Emmanuel lo hizo. Y resucitó al tercer día, se quitó el aguijón de allí, y es inmortal esta noche. Y su espíritu está en este edificio. Y demuestra que está vivo entre nosotros. Ese es nuestro Mesías. Ese es nuestro bendito Salvador, Mateo 8, 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Lucas 7, 11. Aconteció después, que él iba a la ciudad que se llama Naín, que iban con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud. Lucas 7, 14. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Lucas 7, 15. Entonces el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y lo entregó a su madre.